no podemos afirmar que las psicofonías sean voces de muertos. Ellos dicen que lo son, o por lo menos algunos. Estamos ante psicofonías de origen microfónico, que pueden ser, hay 3 tipos: microfónico, herciano, por ondas de radio, y por supuesto lo que serían las voces directas, voces paranormales, absorciones paranormales que tendrían más que ver con algo relacionado con un sonido fantasma, la fantasmogenia, la fantasmogénesis, ¿no? ¿Y si fragmentos de la mente tuya y de las personas que están haciendo la sesión son usurpados o absorbidos por la entidad para contestar con las ideas de los demás? Totalmente. Es así como sucede. En parapsicología se estudia mucho el famoso clic metálico de las psicofonías. Ese clic que antecede a las voces. No podemos afirmar que sean muertos. Ellos dicen que lo son. Pero para mí, al fin y al cabo, lo que es la muerte tendría una base como origen a posiblemente otras vidas. Es decir, ¿inventaste una máquina de sueños? Sí. ¿O para fabricar sueños que hackeaba tu mente? Correcto. Vaya. Era una idea, toda mi vida ha sido así, Iván. Me parece como si algo hubiera trascendido dimensionalmente y tú llegas allí con tus equipos, lo pones a grabar y de repente se escucha una bomba explotar, que tú lo has escuchado. Sí. Y sabes que es que se nota hasta la deflagración, hasta el modelo de la granada me lo dieron los técnicos. Cuéntanos cómo fue obtenida esa psicofonía. El tema de la inteligencia artificial, de verdad, Iván, que está un poco, no sé, a mí me asusta mucho. No sé hasta dónde va a llegar, no sé cuándo va a pegar ese cambio, quizás a lo mejor con los ordenadores cuánticos. ¿No has pensado utilizar la IA para que te ayude en el análisis de psicofonías? ¿Para que encuentre patrones? ¿Cómo es posible que un científico pueda ser detractor del misterio cuando no lo ha estudiado? Claro. Eso no me cabe en la cabeza, de que la ausencia de pruebas no prueba la ausencia, y esto es de Carl Sagan. Hola a todos y bienvenidos a Gran Misterio Podcast. Hoy tenemos una ocasión muy especial, ya que cuando empecé Gran Misterio Podcast, una de las primeras personas que tenía en mente era traer al canal al gran Pedro Amorós. Pedro Amorós con los años se ha convertido en un gran amigo mío y creo que es de las personas más inteligentes que he conocido con respecto a la investigación metódica de todos los temas que tienen que ver con lo paranormal, lo extraño, la ufología y al final todos los temas que buscamos, los que seguimos estos canales. Con esto, y para mí un honor, tenemos a Pedro. ¿Qué tal estás, amigo? Muchas gracias, querido. Muchísimas gracias por esas palabras. Sabes que son totalmente recíprocas en mi caso, ¿no? Y es un verdadero placer estar aquí en tu programa y creo, además, sabes que soy un absoluto seguidor, además de amigos, soy un absoluto seguidor tuyo, no me pierdo nada de lo que haces y me encanta cómo lo haces, así que enhorabuena, de verdad. Muchas gracias y también aprovecho para darte las gracias a ti por abrirnos tu casa, tu estudio y poder, porque ya sabe la gente que yo soy nómada de podcast, yo me llevo ¿verdad? todo en mis maletas y me voy a las ciudades donde está el invitado. No veáis el montaje que lleva, de verdad, en serio, creedme que esto no es nada sencillo, pero no sé, yo admiro esa forma de divulgar que tienes y bueno, hay un momento para cada cosa y una cosa para cada momento. Claro, a veces sí. Es interesante coger los bártulos y salir. Ya sabes que en mis aventuras pues siempre cojo mis cositas y voy de un lado para otro, siempre. Claro que sí, y empezando por esta parte, recuérdale a la gente o dile a la gente dónde es tu método de contacto y también el canal donde tú difundes esas aventuras del misterio. Pues tal cual lo acabas de decir, Aventura del Misterio en YouTube y bueno, pues mis sistemas de contacto yo creo que por ahí, porque además, ¿sabes una cosa? A mí me gusta responder todos los mensajes y a veces en los vídeos se reciben cientos de mensajes. Uh-huh. Pero bueno, me gusta, es una de esas cosas que no quiero perder, que es el contacto con mi audiencia, ¿no? Y así en YouTube, Aventura del Misterio, es donde hacemos prácticamente todo, toda la forma de
de lo que es el proyecto de aventura. El proyecto de aventura es una fórmula de historia, cultura y misterio. Todo junto. Y a pesar de que yo le doy siempre ese tinte un poco de entretenimiento, de que para que no sea aburrido, sobre todo, pues para mí es fundamental que se pueda llegar a transmitir lo que es la cultura del misterio, algo que tenemos en común. Claro. Es como un camino iniciático, como yo siempre digo, la reflexión interna y la evolución sobre cómo estos temas te llevan a descubrir tus hobbies, a descubrir quizás tu propio futuro. Yo creo que sí. Con esto me gustaría empezar este podcast con la siguiente información. Tú has trabajado como perito en el análisis de sonido para la policía. Cuéntanos un poco esas experiencias, cómo era trabajar y qué es lo que analizabas exactamente, porque quiero que la gente entienda que tú has utilizado el método científico para desentrañar muchos misterios como el de la parapsicología. Quiero que muestres todo ese nivel cultural y científico que has podido aprender a lo largo de los años. Pues verás, todo esto comenzó un poco con el tema de la caligrafía judicial. Tanto a Bea como a mí Bea es mi mujer, tú ya lo sabes, lo digo a todos nuestros amigos, ¿no? Entonces nos gustaba mucho el tema de la caligrafía judicial, y tenemos un buen amigo, el coordinador de la SEIP, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Madrid, que pues está introducido y es el presidente de una agrupación nacional de peritos calígrafos. Y entonces, pues poco a poco me introduje dentro del tema forense, el tema de la caligrafía judicial forense y, por supuesto, como extensión, la pericia fonográfica. La pericia fonográfica, dentro de lo que es el estudio, de hecho, ahora dentro de poquito tengo un caso, yo siempre la he hecho desde el punto de vista del análisis de la huella de voz. De manera que todos los seres humanos, del mismo modo que tenemos una huella dactilar, tenemos una huella fonográfica o foniátrica, como así podamos reconocerlo, ¿no? Dentro de lo que es el estudio del análisis de la voz, tenemos parámetros que nos dicen si una persona es la que ha hablado en un momento dado. Pues, por ejemplo, alguien dice a alguien, te voy a matar, de no sé qué, ¿no? Y entonces eso queda grabado y ante un tribunal hay que demostrar pericialmente que la persona que ha dicho eso es la persona acusada y en cuestión, la prueba indubitada, ¿no? Y así es como prácticamente se hace. Se utilizan herramientas, como tú has visto un poquito en mi estudio, normalmente vemos una sección que está por ahí detrás, pero esta parte, está lleno de aparatos, de voz, de micrófonos y todo eso. Entonces son mis herramientas. Eso y lo que son los programas, ¿no? Utilizamos programas específicos de análisis que no son nada visuales, no son como la Audition o el otro, tal, que son muy gráficos, sino que están basados en fórmulas y sobre todo en desplazamientos físicos de lo que es la voz, el sonido, ¿no? Así es como más o menos se estudia lo que es el tono, el timbre, la huella fonográfica de cada persona y, por supuesto, la frecuencia normalizada, que es lo que caracteriza una voz, la molla de voz, por lo que nosotros decimos, vale, esa persona es fulanito. Entonces, ¿cuál es el título que equivale al estudio que te ha llevado a trabajar como perito? Perito, en general, es perito judicial. Me refiero a nivel universitario. ¿La persona que te está escuchando y quiere hacerlo, claro, qué tiene que cursar? Bueno, debería de intentar hacer algún máster en imagen y sonido y, por supuesto, decantándose, hay que tener estudios físicos, evidentemente, pero imagen y sonido yo creo que es la pauta más notable, lo más cercano a lo que es la pericia judicial en el caso de la fonografía forense, claro. Con estos conocimientos, ¿cómo lo aplicas al análisis de las psicofonías? ¿Y qué es una psicofonía para poder detectarla? Bueno, yo creo que ahí viene un poquito el kit de la cuestión, ¿no? Una psicofonía, al fin y al cabo, podríamos decir que se trata de un fenómeno acústico, de tipo acústico, que se sale de los términos de la lógica. ¿Por qué? Porque si en un ambiente silencioso
en un ambiente donde no hay ruido. De repente, una persona hace una pregunta, hola, ¿hay alguien aquí? Y aparece una voz que responde coherentemente a esa pregunta, es lo que nosotros, grosso modo, identificamos como psicofonía. La psicofonía es un conjunto de transformaciones energético-sonoras. Esto yo en alguno de mis libros lo he comentado. Al fin y al cabo tenemos que partir del primer principio de la termodinámica, y es que la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Es obvio que el tipo de energía tiene mucho que ver con la energía resultante, de manera que si nosotros introducimos energía química en un coche, por ejemplo combustible, la energía química hace que el coche se mueva, desarrolle energía cinética, desarrolle energía calorífica, etcétera, etcétera. Todo está en función del desplazamiento que tiene el coche. Cuando estamos hablando del sonido, la energía productora del sonido puede ser muy variada, ¿no? Pero sobre todo obedece al propio sonido. Fíjate, y es lo verdaderamente curioso, es el sonido el que crea lo que son los armónicos, que son frecuencias paralelas que se generan en cada sonido, el que crea de algún modo un sonido residual que para nosotros, los estudiosos del tema de la psicofonía, pues es muy importante. Ese residual es el que hace que parte de la voz psicofónica pueda llegar a entrar. Las voces psicofónicas utilizan frecuencias normalizadas, frecuencias portadoras, para introducirse. No es normal tener una psicofonía que no haya tenido un soporte de inicio. Es decir, la psicofonía necesita nutrirse de algún tipo de ruido blanco, de algún tipo de sonido eléctrico, de algún medio para poder manifestarse. ¿Es así? Así es. Las psicofonías necesitan energía. Ya te digo, el principio de la termodinámica nos obliga a pensar que todo es energía en este mundo. En el mundo o en la dimensión donde nosotros vivimos, que ahí podemos entrar en muchas cosas, ¿no? Pero es indudable que necesitan energía. Y esa energía la cogen del propio sonido. Es como si a un niño le das una bola de plastilina y el niño te hace un monigotillo. La materia base para generarlo es la plastilina. El resultado es el monigotillo que hace el niño, ¿no? En la psicofonía ocurre lo mismo, pero esa molla, esa materia, es el sonido. No sabemos bien cómo se produce. Y esto es uno de los grandes enigmas y es uno de los factores que yo estoy intentando estudiar últimamente, ¿no? Y lo podemos ver en algunas de las aventuras del misterio que hemos subido. Se ve cómo aparecen una característica de psicofonías muy curiosas, ¿no? Y son psicofonías por absorción. Así es como yo las he definido y así es como se está más o menos aceptando en el comité más cientificista del estudio de la psicofonía, ¿no? Al fin y al cabo, estamos ante psicofonías de origen microfónico, que pueden ser, hay tres tipos: microfónico, herciano, por ondas de radio, y por supuesto lo que serían las voces directas, voces paranormales, absorciones paranormales que tendrían más que ver con algo relacionado con un sonido fantasma, la fantasmogenia, la fantasmogénesis, ¿no? Y luego tendríamos dentro de las microfónicas tendríamos dos grupos muy gordos. Las psicofonías espontáneas, que son las que habitualmente escuchamos, y las psicofonías por absorción. Las que tú escuchas un ruidito, clac, clac, y ese último clac, clac está modulado. No sé si recuerdas, en parapsicología se estudia mucho el famoso clic metálico de las psicofonías. Ese clic que antecede a las voces. Pues ese clic no es ni más ni menos que algún tipo de sonido espurio del ambiente, el cual de un modo incomprensible ha servido para alimentar sonoramente la molla de voz psicofónica. Es como... La gente que nos está escuchando estará intentando imaginar cómo se produce este tipo de psicofonías. Es un clic que precede luego al tipo de voz. Eso es como una mini explosión eléctrica con la que se nutren. Porque claro, mucha gente cuando oye por primera vez la palabra psicofonía siempre piensa,
Bueno, podrían ser todo fraudes o podría ser, en la parte del misterio, gente muerta, gente que ha fallecido, que intenta comunicarse de alguna forma. Aunque con el tiempo y el estudio exhaustivo de esto, tanto tú como yo hemos llegado a otras conclusiones. Quizás no es gente muerta, quizás es de gente viva, o, mejor dicho, la mente se queda en el ambiente en sucesos traumáticos y la mente puede de alguna forma sintonizar con los aparatos eléctricos que nos rodean, como si ese inconsciente colectivo junguiano fuese algo más real que teórico, como si la humanidad estuviese desprendiendo mente, ideas constantemente y no se las llevase el viento las palabras, sino que se quedan en esta dimensión, digamos. Y esto hay muchas incógnitas porque las psicofonías no solo son de voces. Acuérdate, Belchite, Claro. aquella explosión que es grabada y que corresponde con una bomba de la Guerra Civil Española. Cuéntanos un poco sobre esta idea que estamos manteniendo y también de esta psicofonía. Bueno, es exactamente mi caldo de cultivo. O sea, lo que estás diciendo es lo que a mí me mueve para investigar. Actualmente. Es verdad que me gustan los lugares, quiero ver más o menos qué es lo que hay en esos lugares, en esos castillos encantados, que me encanta ir, ¿no? Uh-huh. Pero lo que me mueve es intentar descubrir cuál es el origen, la génesis. Mira, no podemos afirmar que las psicofonías sean voces de muertos. Ellos dicen que lo son, o por lo menos algunos. Porque cuando yo pregunto, y esto es una respuesta psicofónica, cuando yo pregunto, ¿puedes decirme un mensaje desde tu mundo? Pues hay una voz que me dice, y la recuerdo, que para mí es una de mis mejores psicofonías, directo de los muertos. Y a continuación aparece una voz de mujer que rápidamente dice, y no todos los que están. Date cuenta. Directo de los muertos y no todos los que están. Por eso no podemos afirmar que sean muertos. Ellos dicen que lo son. Pero para mí, al fin y al cabo, lo que es la muerte tendría una base como origen a posiblemente otras vidas. No puedo probarlo científicamente, Iván. Y a mí me gusta demostrar las cosas. Por eso siempre lo tengo que dejar en un mundo de hipótesis, que nos movemos, ¿no? No sabemos realmente qué es lo que hay detrás de una psicofonía. Son voces muy misteriosas que arrancan muchísima duda a la gente, porque la gente enseguida, ¿no? Las voces de los muertos. Pues mire usted, yo llevo 40 años de mi vida investigándolo. No es que sea muy mayor, es que empecé muy joven, ¿eh? Pero bueno. Y todavía no sé lo que es. No lo sé. Ojalá sean las voces de lo que nosotros llamamos muertos. Que al fin y al cabo ellos dicen que no. En otra ocasión yo pregunto, dadme un mensaje del mundo de los muertos, y me aparece una voz en inglés que me dice, why-sighted, ¿por qué nos llamas muertos? ¿Por qué nos llamas muertos? A través de las experiencias de transcomunicación psíquica, Ouija, mediumnidad, todo esto, se ha podido llegar a determinado tipo de conclusiones que, parecen apuntar a que existe una dimensión paralela. Nosotros tenemos 3 dimensiones, Iván: alto, ancho y profundo. Estas 3 dimensiones son las necesarias para representar cualquier objeto en nuestro plano dimensional, en nuestra existencia, en nuestro mundo. Pero, ¿qué es lo que ocurriría si tenemos en cuenta la 4ª dimensión temporal, por ejemplo? La 4ª dimensión, según los científicos teóricos de la física cuántica, sabemos que existen hasta 11 dimensiones plausibles, 11 estadios dimensionales. Es probable que este tipo de entidades a las que nosotros hacemos alusión cuando hablamos de psicofonías, hablamos de fenómenos paranormales, de fantasmas, de todo esto inexplicado para nosotros, es posible que en esas otras dimensiones tuviera base un factor diferente al que nosotros tenemos: altura, anchura y profundidad. Son nuestras 3 dimensiones, nuestros 3 factores, ¿vale? Todo eso sirve para representarnos a nosotros mismos. Es nuestro universo físico. Pero ¿qué ocurre cuando
se alteran los factores, entran en juego otros factores. Quiero hacerte, vamos a hablar lógicamente del tema que has comentado, que es la transformación sonora, posiblemente en el tema temporal, pero quiero comentarte una cosa que me ocurrió en una cueva. Uh-huh. Tú sabes que las aventuras del misterio a veces van a una cueva, otras veces a un castillo y otras veces a una casa encantada. Bueno, esta vez nos trasladamos una compañera y yo a una cueva donde murió mucha gente, una cueva que está en la ciudad de Orihuela, se llaman Las Yeseras. Es un lugar muy interesante, muy bonito, al que te invito que un día vayamos. Es claro. Precioso, es muy bonito, pero aún así es una cueva, ¿no? Al fin y al cabo allí vivió mucha gente. Estábamos ahí experimentando, salieron cosas muy interesantes y allí apareció una entidad que decía llamarse Filomena. Fíjate lo que te voy a decir. Cuando yo me di cuenta, muchas veces con transcomunicación psíquica, dícese Ouija, por ejemplo, yo siempre intento averiguar si el sistema de transcontacto es nuestra psique, nuestro subconsciente, somos nosotros, que evidentemente somos nosotros quienes desplazan el máster, pero lo que influye en los mensajes es lo que a mí realmente me interesa, ¿no? Bueno, pues apareció esta señora que decía que había muerto hacía 40 años aproximadamente. Coincidía más o menos con la última gente que pobló esa cueva, ¿no? Y bueno, la comunicación fue tan bonita, empezamos a preguntarle qué había en su plano, o sea, si veían colores, si tenían sensaciones, aromas, si había animales, mascotas, si había plantas. Bueno, me respondió tan coherentemente que yo inmediatamente, ya me conoces, me metí directamente al tema dimensional. Yo le dije, vamos a ver, tú estás en otra dimensión. Me lo afirmó. De hecho, se puede ver, en aventuras se puede ver. Y tú estás en otra dimensión. Entonces, ¿qué factores influyen? Fíjate lo que me dijo Iván. Fíjate. Se quedó como pensando durante un rato y inmediatamente nos dijo, los sentimientos. Claro. Los sentimientos, Iván. Quiero comentarte algo antes de que continúes. Los sentimientos. ¿Cuánta voluntad tiene esa entidad en cuanto a porcentaje? ¿Y cuánta otra voluntad tiene esa entidad de las personas que están alrededor? Imagínate que esa entidad tiene un porcentaje de voluntad para comunicarse. Pero para llegar a 100% se nutre de la voluntad de las personas que están alrededor. Es decir, ¿y si fragmentos de la mente tuya y de las personas que están haciendo la sesión son usurpados o absorbidos por la entidad para contestar con las ideas de los demás? Totalmente. Es así como sucede. Claro, entonces, cuando hablamos de entidades, son el reflejo de parte de nuestra psique. Las entidades son el reflejo de nuestra psique, de nuestra mente. Uh-huh. Es un reflejo al cual se aporta una inteligencia. Es un reflejo al cual se aporta una energía. Pero al fin y al cabo, nosotros atraemos a las entidades que nosotros vibramos. Uh-huh. Y es como la vibración, una frecuencia de vibración de onda de la luz, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuando tú vibras en 8.000 hercios, vas a atraer a entidades de 8.000 hercios. Entonces, gente escéptica que va a hacer psicofonías tienen la mente cerrada, por lo tanto no aportan porcentaje a esa entidad y por lo tanto hay menos posibilidad de que se manifieste. No es imposible, pero hay menos posibilidades. Yo, y tú me lo has oído en alguna ocasión, siempre utilizo un símil. Y es que el que tiene la llave azul abre las puertas azules. Muy bien. Cuando tú vas con un pensamiento filosófico, con un desarrollo mental, si por ejemplo practicas meditación, trascendental por supuesto, si de algún modo vibras en un sentido, atraes a lo que vibras. El positivismo atrae al positivismo. Cuando tú eres un cenizo,
no seáis cenizos, no es bueno. Ni cenutrios tampoco. Ni cenutrios. Pero bueno, cuando tú eres una persona que vibra en negativo, vas a atraer a cosas negativas. Por eso la gente dice, joder, los gafes y tal, antiguos gafes, ¿no? La vibración en la que vibra nuestra mente, nuestro entorno, nuestro cuerpo, nuestra psique, es muy importante y esto ya se sabe. ¿La palabra es atraer a cosas negativas o formar cosas negativas? Es que también se puede. Claro, es que si hablábamos antes de que forman parte de fragmentos de la mente de los demás, si esos fragmentos son negativos, ¿no es una especie de egregor o tulpa? Totalmente. De hecho, hay un experimento que se hizo hace ya muchos años, me parece que fue en los 80, en Canadá, donde un grupo de investigadores en parapsicología crearon una formación mental de un tal Philippe, al que le dieron incluso una propia personalidad. No existía. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Somos capaces los seres humanos de crear? Nuestra mente tiene muchas capacidades. ¿Recuerdas eso que te decía de la cueva? Los sentimientos. Pero ¿cómo es posible que los sentimientos formen parte de factores fundamentales del mundo trascendental? ¿Qué es lo que hay ahí? Claro, es la barrera o la última frontera sobre qué es la consciencia. Por supuesto. Porque si a nivel cuántico la sinapsis de las neuronas, la electricidad dentro de nuestra consciencia está relacionada con procesos cuánticos como entrelazamiento cuántico, por ejemplo, que es la consciencia, entonces no podemos verlo en el mundo subatómico. Quizás hay efectos desconocidos que tienen que ver con esto de lo que estamos hablando. Es muy probable. Muchas veces los científicos, desde el punto de vista físico, astrofísicos, se plantean la posibilidad de enviar un mensaje a las estrellas para que recibir un comunicado. Las distancias son enormes, Iván. De hecho, cuando nosotros miramos el cielo, cuando vemos alguna galaxia lejana, antes te enseñaba yo unas fotos, donde algunas de las galaxias están a 40 y a 50 millones de años luz. Cuando la luz partió, casi los dinosaurios estaban aquí. Estamos viendo la luz del pasado. Estamos haciendo un viaje al pasado. Entonces es todo relativo, ¿no? ¿Qué es lo que diferencia quizás un pensamiento como el que nosotros estamos valorando? La posibilidad de que no tenga que ser todo lineal, de que la distancia más corta entre dos puntos que siempre hemos estudiado, que es la línea recta, a lo mejor no sea la línea recta, sino la curvatura de un plano. Es que no solo eso. De hecho, Einstein asociaba la idea de la física cuántica, que no le gustaba mucho, con, cuando hablaba del entrelazamiento cuántico, correcto, aquella acción fantasmal entre partícula A y partícula B, porque cambiaba de forma instantánea las partículas, las propiedades de esas partículas cuando A alteraba su función. La función de onda. Eso es más rápido que la velocidad de la luz. Y es algo desconocido. No se sabe el mecanismo del entrelazamiento cuántico. Hay un experimento que yo muchas veces en mis conferencias lo expongo, que es el experimento de la doble rendija, donde inexplicablemente se coge una pantalla, se le hacen dos ranuritas y por ahí se hacen pasar una serie de electrones, ¿no? El desconcierto para los científicos es inmenso. Desde tiempos de Albert Einstein, sobre todo porque se dieron cuenta de que el hecho de que alguien observase el resultado del experimento intervenía en la función de onda, con lo cual modificaba el patrón de resultado. Y esto es importante tenerlo en cuenta, sobre todo porque la propia física, la propia ciencia ortodoxa que nos rodea y nos lleva a comprender cómo funcionan las cosas, la naturaleza y el universo, pues a veces también tiene planteamientos en los que no puede llegar a comprender. Y el experimento de la doble rendija yo creo que es uno de ellos, ¿no? Y es precisamente que la función de un observador que porque cuando ponían, lógicamente se veía un espectro y otras veces bolitas, ¿no? Pero cuando ponían a alguien o una cámara o un elemento de observación, un contador o algo, se daban cuenta que eso alteraba el funcionamiento del experimento, ¿no? El resultado. Entonces, ¿hasta qué punto interviene el ser humano cuando
cuando, por ejemplo, nosotros estamos experimentando lo paranormal, grabando psicofonías. Claro. O sea, ¿qué relación puede llegar a tener un resultado en función de los experimentadores? Es que, Pedro, has dado en la clave. Esa es la clave. La función del observador puede alterar el resultado porque colapsa la función de onda. Es correcto. Es así. Y es correcto. Físicamente es así. O sea, y además es un desconcierto, de verdad, Iván. Pero bueno, de momento nosotros... Es que, perdón que interrumpa. No. Tiene todo el sentido. Si esas psicofonías son una vibración en un lugar, colapsan cuando está la persona intentando medir o sintonizando sus propias ondas mentales con esas partículas. Se vuelven partículas. Por eso te decía, Iván, que el que tiene la llave azul abre las puertas azules. Qué bueno. Si tú vas con una vibración a un lugar. Mira, hablábamos de la psicofonía de la explosión de Belchite, ¿no? Sí. Belchite es un pueblo que desde tiempos de la Guerra Civil fue caótico, ¿no? Miles de muertos. Esto me lo he encontrado en el campo de concentración que hay muy cerquita de aquí, que es una población que era San Isidro actualmente, antes era Albatera, y me lo he encontrado en Membrillo Bajo, me lo he encontrado en Ogadú-Sumglán, me lo he encontrado en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, me lo he encontrado en Ogadú-Sumglán, como decía, ¿no? En lugares donde se ha centrado la muerte, el dolor humano, lo más terrible que haya podido pasar en un lugar, ¿no? Y en muchos de estos lugares, no siempre ocurre, pero ocurre algo muy curioso. Parece como si algo hubiera trascendido dimensionalmente y tú llegas allí con tus equipos, lo pones a grabar y de repente se escucha una bomba explotar, que tú lo has escuchado. Sí. Y sabes que es que se nota hasta la deflagración, hasta el modelo de la granada me lo dieron los técnicos. Cuéntanos cómo fue obtenida esa psicofonía. Pues fuimos a mí me invitó el ayuntamiento a dar una conferencia y bueno, pues nos alojaron en una casa que se llama El Ralenco, que está en Lécera, una población que estaba a 7 kilómetros del frente, ¿vale? Para hacer el congreso en Belchite, y luego una investigación en el propio Belchite. Éramos 5 investigadores. Y bueno, pues la verdad es que fue increíble, ¿no? Increíble porque en esa casa donde nos alojaron, una casa preciosa, Lécera es un pueblo muy silencioso, y pues el dueño, nada más llegar, pues eso, nos dio las habitaciones, estamos ahí, el equipo alojado, ¿no? Y muy bonita, la casa nos la presentó, la casa tenía como alma, ¿no? Tenía una bodega, Iván, que en la bodega se escondía la gente. Se ponían tablones camuflándose en tiempos de la guerra para esconderse ante el otro bando. Y bueno, pues así es como conocí yo esa casa, y a mí me llamó mucho la atención esa bodega, ¿no? Total, que vamos a investigar a Belchite, experimentamos allí con un grupo de investigadores y tal, y cuando regresamos de nuevo a la casa eran las 5 de la mañana. Y yo al equipo, a mis 5 colegas, les dije: chicos, yo voy a realizar una grabación, sé que es muy tarde, voy a hacer una grabación en el salón. El salón era precioso, ya te puedes imaginar una casa de esas de principios de hace 2 siglos, ¿no? Y bueno, fue un momento, prácticamente 2 minutos de grabación, ¿no? Donde yo inconscientemente, y ahí es donde yo quiero llegar a esa especie de sintonización, ¿vale? Pues inconscientemente pregunto: ¿qué pasó en esa bodega? Así tal cual. Y de repente guardo silencio, estábamos todos a la escucha, guardo silencio y de repente se escucha como un brazo lanzar una granada, y la granada, pero se escucha hasta el sonido del brazo, ¿eh? Uh-huh. Y se nos ve a todos, porque está grabado todo en cámara, se puede ver en la aventura, ¿no? Y se nos ve a todos tranquilos, quietos, ahí sin movernos, y de repente suena una explosión en el silencio de la noche, pero con una pero vamos, los técnicos que han escuchado esto dicen: inconfundible, es una granada tipo Lafitte. O sea, así me lo dijeron. Y digo: ¿pero por qué? Dice: es la deflagración que tenía la granada utilizada por el bando republicano de origen francés. Hay
otras grabaciones en las que aparece un avión? Sí. Cuéntanos. También fue en Belchite precisamente donde en el año 1999, la primera vez que yo fui a Belchite, pues 2 equipos de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas nos congregamos allí para ver si realmente las grabaciones que decía Carlos Bogdanich, buen amigo, que se habían producido, podían tener algún sentido. Yo era detractor. Y digo, no puede ser. Ah, eras escéptico. Sí. Vaya. Y de hecho, a los colegas les dije, no, las grabaciones de Carlos para nada pueden ser reales. Uh-huh. Bueno, yo llegué allí aquella noche, éramos 6, 7 personas de los equipos, y ponemos los grabadores y una de las cosas que se escucha es un avión con motor de explosión aproximándose a hacer un picado y soltando una bomba. ¿Y se escucha también la explosión? Y se escucha también la explosión asociada a un ruido. Pero se escucha el caer la bomba, ese sonidito, y ¡pum! Madre mía. La explosión. Ostras, cuando yo escuché aquello... Bueno, la verdad es que en aquel momento escuchamos todo in situ. Y cuando escuchamos aquello nos quedamos todos helados, diciendo, ostras, claro. Es una bomba. Y luego ya un buen amigo que tengo yo por aquí nos dijo que se trataba de un motor de explosión, posiblemente de un motor Mosca, uh-huh, de los aviones Mosca, ¿no? Que además se hacía por aquí ese motor también. Vaya. La cosa es que yo siempre pongo de ejemplo Belchite porque es el que rompe el patrón. Sí. Y es el que nos puede dar la pista de qué son las psicofonías. Para cerrar este tema e ir a otros, ¿cuál es tu conclusión? Es decir, ¿por qué es tan importante y hacia dónde deriva el estudio de las psicofonías? Mira, desde que yo trabajaba con Sinesio Darnell, Sinesio ya nos dejó, era uno de los grandes referentes, junto con Germán de Argumosa, instructor también, querido amigo mío. Desde tiempos que yo trabajaba con Sinesio, siempre me había planteado algo, y es que tenemos que ser y que tenemos que tener los pies en el suelo. El hecho de pensar que una psicofonía pueda llegar a ser un sonido que rompa el silencio y se presente de nosotros desde un mundo trascendental es una posibilidad. Nuestro trabajo como investigadores es demostrarlo, y es por ello por lo que nos tenemos que acercar siempre a lo que es el grado de investigación. Cuando nosotros, y tú decías, nombrando el tema de Belchite, ¿no? Nos damos cuenta de que Belchite, que determinados lugares son un foco de formación psicofónica, tenemos que pensar que al fin y al cabo son ondas sonoras. El ser humano es capaz de interactuar con todo ello. Nos hemos dado cuenta, y nos hemos dado cuenta de que cuando tú vas con un sentido a un lugar a realizar una investigación, puede ser que exista algo que entronque contigo, que abra, que engrane un poco lo que es como una cerradura de combinación. Tú vas girando la ruleta como una radio, donde ahora mismo todo esto está invadido por las ondas de radio. Bueno, esto no, porque está blindado. Ya le pedí así al constructor que me lo hiciera para que no me entraran las ondas, ¿no? Pero aún así, cerca de las ventanas pues se produce lo que es la entrada de ondas, ¿no? Pero claro, todo eso estamos bañados de ondas espúreas. Si tú coges un sintonizador de radio y lo pones aquí, desintonizado, no vas a escuchar nada, ruido blanco, rosa, pero en cuanto mueves el dial empiezas a escuchar las frecuencias. Si lo pones, por ejemplo, en Radio Nacional de España, escuchas Radio Nacional de España. Uh-huh. Esto significa que depende de lo que tú sintonices, es lo que vas a escuchar. Y esto tendría que tenerlo en cuenta mucha gente que es muy escéptica para el tema de las psicofonías y para el tema de lo paranormal en general, ¿no? Y que no se dan cuenta que tenemos que pensar en positivo. Un investigador tiene que ser aséptico, Iván. No podemos dejarnos llevar por decir, esto es todo mentira, no me creo nada. Es que cuando empiezas así, es que no sale nada de resultado. No estás vibrando como debes de vibrar. Tienes que tener mente analítica, tienes que tener ilusión por lo que estás haciendo. Y es lo que hace que
que todo se mueva. Claro, es apagar el dial si estás enfocado en esto no funciona, esto es todo mentira, entonces no estás sintonizando. Claro, es la base. Yo quería preguntarte, ahora pasando a otros temas, aunque puede que estén relacionados, sobre los sueños. ¿Qué es para ti el mundo onírico? ¿Qué piensas cuando la mente desconecta y de repente en 5 minutos, si duermes bien, han pasado 8 horas? ¿Qué es lo que entiendes sobre ese mundo donde la mente se desvanece y aparecen cosas que según la ciencia son para equilibrar la salud de la propia mente y poder funcionar al día siguiente, pero ¿hay algo más? Bueno, yo era pequeño, tenía 7, 8 años e intenté inventar una grabadora de los sueños. Anda. Fíjate, 7, 8 años, iluso de mí. Pero bueno, recuerdo que en aquel momento, me iba con la bicicleta a la vía del tren. Lo recuerdo, esto es real, ¿eh? Ponía una grabadora que tenía mi padre, que la tengo yo por ahí, y grababa el tren pasar. Y con un temporizador de los de antes, que incluso hasta hacían ruido, pues lo ponía y lo ponía en mi habitación, lo programaba sobre las 2 de la mañana para ver cuando yo estaba en sueño profundo. Eso se ponía en marcha, reproducía el sonido del tren y yo, de algún modo, podía llegar a asociar mis sueños al sonido. Es decir, ¿inventaste una máquina de sueños? Sí. ¿O para fabricar sueños que hackeaba tu mente? Correcto. Vaya. Era una idea, toda mi vida ha sido así, Iván. Siempre me ha gustado inventar cosas de todo tipo, ¿no? Pero eso era una de las cosas que le tenía yo mucho cariño, porque de hecho llegué a conseguirlo, ¿no? Y lo verdaderamente interesante es que, bueno, al principio no me acordaba de los sueños que había soñado y digo, ostras, si no me acuerdo, ¿cómo voy a saber realmente si he soñado eso? Bueno, pues parece ser que sí. Parece ser que un día lo conseguí y conseguí grabar, o sea, me fui a una laguna, había allí bichos y tal, no era el tren, bueno, pues, y grabé el ambiente de la laguna. En aquel momento por allí no pasaban coches, bueno, en fin, y me gustaba ese ambiente, ese sonido, el viento, y lo asocié y lo soñé. Vaya. Quizás a lo mejor hubiera sido, el sonido de pasado del tren es muy estridente y tal, y demasiado impacto, incluso hasta podría haberme despertado, lo estoy pensando ahora, ¿no? Y ese ambiente de viento, de tranquilidad, de ecosistema, de un ambiente diferente al ruido, a lo mejor fue lo que me hizo sintonizar y conseguí, y lo recordé. Y conseguí incluso recordar el sueño, que todavía me acuerdo. Quizás desarrollaste una técnica para generar sueños lúcidos. Posiblemente. Fíjate que tendría yo 7, 8 años, más o menos. Sí, algo de eso. Pero concretando, y te decía esto porque a mí el sueño siempre me ha encantado. Me han encantado los sueños. Y de hecho, cuando fui cumpliendo años me di cuenta de que acercarme a la filosofía del sueño era intentar conocernos a nosotros mismos. Yo siempre he partido de la base de que lo que nosotros soñamos está dentro de nosotros mismos. Que tenemos una parte en positivo y una parte en negativo, que tenemos un consciente y un subconsciente. Sí. Yo soy muy estudioso del tema de la hipnosis. De hecho, mucha gente no lo sabe, pero yo practico la hipnosis desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Tanto hipnosis terapéutica como hipnosis experimental. Y he tenido casos verdaderamente interesantes, muy relacionados con el tema del sueño, ¿no? Primero, gente que tiene mucho problema en conciliar el sueño. Según algunas hipótesis, esto podría llegar a tener que ver con momentos que se han vivido, que tú no descansas tranquilo por determinadas cosas. En otros momentos por falta de concentración, por un sobreestímulo de determinadas zonas cerebrales e incluso por algunos químicos que absorbe nuestra propia alimentación. Todo esto estaría relacionado. Para mí el sueño es algo muy enigmático, muy misterioso. Para mí es el gran misterio. El mundo de los sueños, el mundo onírico, el mundo donde todo es posible y a la vez
es probable. No necesitamos probar nada. Está ahí. Y cada noche cuando cerramos los ojos y nos introducimos dentro de ese mundo etéreo de los sueños, nos damos cuenta de que hay parte de nosotros mismos que obedece en un momento dado. Y hay mucha gente que, con respecto a esto, ha tenido experiencias de sueños lúcidos, ha tenido lo que nosotros siempre hemos llamado los sueños premonitorios o precognitivos, ¿no? Donde yo he estudiado algunos casos brutales. Por ejemplo, en las Torres Gemelas yo tuve una persona en un programa de tele que yo hacía en Alicante, que era Noche de Misterio. Y bueno, venía público, ¿no? Y una de las personas que vino de público me lo comentó. Estábamos ahí con todo el equipo de producción y lo comentó, ¿no? Que bueno, pues habían soñado que 2 edificios se derrumbaban. Y una semana después fue lo de las Torres Gemelas. Curioso. O sea, esto también es el tema de las sincronicidades. Porque no solo en el mundo onírico de los sueños, sino estando despierto, a veces ocurren sincronicidades que no tienen explicación científica y que van más allá del entendimiento humano. Esto ocurre a todos y en muchos niveles. Yo un día, te cuento una que tuve he tenido miles, ¿no? Pero una que tuve... Y yo estaba trabajando y desayunaba en una cafetería en Alicante, en la calle Alfonso El Sabio La Paralela, creo que es calle Quintana. Bueno, pues hay todos los días una cafetería que hacía esquina, pues desayunábamos, ¿no? Y fíjate que estaba hablando yo con mi compañero de trabajo y le digo, fíjate, me acaba de venir a la cabeza un profesor mío que tuve hace un montón de años. Ostras, madre mía, qué cosa más curiosa. Me llevo la taza y veo que entra por la puerta. Vaya. Ostras, me quedé. De hecho, mi compañero dijo, ¿qué te ha pasado? ¿Te has quemado? ¿Qué te ha pasado? Me quedé y entró por la puerta, Iván. O sea, de estas me han pasado muchas, ¿no? Recuerdo esa como claro, anecdótica. Mucha gente puede pensar, bueno, estos son pues coincidencias, pero a veces se siente como que es algo más, como que la probabilidad es tan baja que colapsa esa partícula o esa onda en partícula. Claro. Hay 2 puntos a tratar en estos temas. El primero, a nivel científico, sobre el tiempo. Cada vez la ciencia está aceptando más y más que el tiempo podría no existir. Y me remito a una infinidad de estudios científicos que aluden a que el tiempo podría ser una percepción humana. Incluso cuando tú te vas a dormir, en el ejemplo que he puesto antes, las horas pasan como minutos, nos desintonizamos con el cuerpo, con la realidad. Pero incluso hasta funciones y ecuaciones matemáticas dentro de la física funcionan mejor entendiendo el tiempo como algo no lineal. Con esto, a donde quiero llegar es parte 2. Lovecraft, Howard Phillips Lovecraft. Este escritor estaba obsesionado por el mundo de los sueños. Él creía que habían mensajes en las profundidades. Si las psicofonías se nutren de lo eléctrico, también pueden nutrirse de las neuronas, de la sinapsis y de la electricidad que hay en estas neuronas. Quizás si se nutren de la electricidad de nuestras neuronas, pueden también manifestarse en los sueños. ¿Qué opinas de esto? Ostras, impresionante. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque si utilizan un canal para manifestarse con lo eléctrico, podría también entrar en nuestra mente. Es que date cuenta de una cosa. Todo tiene que ver con lo eléctrico. Todo. Yo te invito a nuestros amigos que le echen un vistazo a algunas de las aventuras que yo he grabado. Yo llevo unos aparatitos que son unos sensores que son detectores de campos electromagnéticos. Y para mí, la base del fenómeno paranormal, lo digo porque allí se puede ver, ¿vale? La base del fenómeno paranormal es el campo electromagnético. El campo electromagnético, incluso sabemos que la luz es una radiación electromagnética. De hecho, yo con mis aparatos intento detectar las variaciones de los campos electromagnéticos, que es lo que me da la posible presencia de algo que no estaba ahí en ese momento y que consideramos de origen paranormal.
tipo presencia, fantasma, espíritu, como queramos llamarle, ¿no? Es por eso, por lo que es muy plausible que nuestra cabeza, nuestras neuronas, nuestra mente, nuestras neuronas, que están unidas eléctricamente por microimpulsos eléctricos que hace que tengan actividad, porque al fin y al cabo son microimpulsos eléctricos, es muy probable que sintonice con algo. De hecho, esto es un campo de estudio que yo creo que es súper interesante y pienso que tiene mucho que ver con lo que tú estabas apuntando. Ahí tengo un aparato que es un entrenador. Lo diseñé yo hace muchos años. Otra máquina. Un entrenador. El entrenador, al fin y al cabo, era un tema que tú pones una serie de sensores. Cuando en mis tiempos de universidad yo quería... cuando yo estudié informática y yo quería hacer mi proyecto de fin de carrera, se llamaba así en aquel entonces, y tú que eres informático lo sabes, esto es una... Bueno, estamos hablando de hace 20 años o menos, bueno, en las primeras promociones de informática. Mover el ratón con la mente. De hecho, esto ya se hace. Y se hace actualmente, en aquel entonces no se hacía. Y yo lo que quería era utilizar un entrenador para que nuestras ondas mentales se tradujesen en impulsos eléctricos. Y ese aparato lo que hace es amplificar las ondas delta, gamma y teta que emite nuestra mente para transformar esos impulsos en recuerdos que, por ejemplo, si tú recuerdas el sabor de chocolate de un helado, yo lo estoy recordando ahora, es probable que mis neuronas hayan generado el impulso necesario para ello. Claro, ese es el principio de los microchips como el de Elon Musk. O sea, un encefalograma que según el pensamiento hay una onda, un dibujo diferente, para que nos entiendan, que se registra como una biblioteca de patrones. Exacto. Y así pueden implementarlo en la robótica o en cosas. Pero esto lo intentaste desarrollar y funcionó. Sí. Ahí está. O sea, lo tienes detrás de ti, pero bueno. Habrá que hacer un día un podcast de experimentos eléctricos. A mí me encantan todo lo que eran los experimentos de este tipo. Volviendo un poco a lo que estaba comentando, si existen mensajes en los sueños con esa interacción eléctrica, podría explicar un poco las profecías o aquellas personas que creen ser contactadas por algo. Es como si el canal ya no fuese tanto el aparato eléctrico, sino nuestro propio cuerpo, nuestra mente. Pero es, claro, un tema de estudio quizás paralelo o un poco más complejo para poder indagar cuál es el misterio de ahí. Claro, mira, yo creo que al fin y al cabo es nuestra mente la que se abre, Iván, y hemos tenido momentos. Yo recuerdo en el año 2000, cuando se aproximaba el año 2000, donde la gente decía, bueno, es el nuevo paradigma, viene la nueva era, viene todo, es la vibración colectiva de todos, ¿no? Y efectivamente yo creo que hay parte de base, ¿no? Y es verdad, cuando tú te reúnes con un grupo de personas que vibran en un sentido, tú vibras en ese sentido, te hace vibrar. Somos seres armónicos. Es como si un diapasón, tú haces sonar un diapasón y de repente lo acercas a algo sonoro y empieza a transmitir las ondas y al final hace que todo vibre, ¿no? Al fin y al cabo, yo creo que el ser humano le ocurre algo parecido con las frecuencias cerebrales, ¿no? Y por supuesto esto tiene que ver, como tú decías, con el mundo de los sueños. Es probable que Nostradamus, pues de algún modo tuviese una especial percepción o una especial predisposición mental para desarrollar ese tipo de cambios eléctricos en su funcionamiento cerebral. Te voy a poner una situación imaginaria. Imagínate que la humanidad, de repente, descubre el secreto del mecanismo por el cual las psicofonías o las entidades o lo que sea se manifiesta. Lo descubre, lo reporta científicamente y sabe utilizarlo. ¿Qué pasaría con esa civilización humana del futuro, esa civilización superior, que puede manipular y utilizar este fenómeno paranormal desconocido hoy, pero entendido en esta imaginación? Lo primero que yo pienso que harían sería no revelarlo.
obstaculizar un poco o bastante, digamos, ese descubrimiento, porque podrían emplearlo para influir en la mente de millones de personas, para manipular quizás los designios del futuro de grandes masas. Ahora, imagínatelo en una civilización de un planeta que desconocemos, que haya evolucionado totalmente paralelos a nosotros. ¿Qué interpretas de este ejercicio de imaginación? Interpreto dos cosas. La primera, atentos directores de cine, aquí tienen un guión de una película maravillosa. Y la segunda, que yo creo que es la más interesante, es que prácticamente todo esto podría llegar a pasar desde el punto de vista de la psicofonía, desde el punto de vista de la manipulación de la ciencia en torno a lo que la ciencia quiere conseguir. El motor, dicen que el motor sin fin, elaborado en pensamientos por Orfireus en aquel entonces, ¿no? Ese motor de movimiento continuo ya existe. De hecho, yo he conocido personas que me han dicho, yo es que eso estuve obsesionado durante mucho tiempo. ¿También tú has estado obsesionado en el motor de movimiento continuo? Algo he leído, también lo de la energía escalar, de punto cero. Pues yo creo que eso ya está conseguido. El motor magnético, yo he visto motores magnéticos que hoy en día ya sabemos que en YouTube todo puede aparecer, en las redes y tal, ¿no? Pero yo he visto avances muy interesantes dentro de lo que es la investigación del motor magnético, ¿no? De motores de imanes permanentes que tan solo necesitan lo que es el impulso inicial para poder moverse. Evidentemente, de hecho, ya hay un vehículo que se desplaza con esto, ¿no? Tenemos los motores eléctricos, fíjate, los coches eléctricos, que eso es una realidad hoy en día, ¿no? Y que hace pues un tiempo era algo utópico, ¿no? Si esto ha llegado en pocos años, y no te digo más, estamos utilizando ahora las IAs, las inteligencias artificiales. Si todo esto ha llegado en prácticamente nada de tiempo, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué pasaría si el ser humano descubre cuál es la esencia de ese otro posible mundo, otra posible dimensión, y descubre cuál es el secreto de las psicofonías? Porque al fin y al cabo, lo que nosotros planteamos como, podría ser hipotético, esto se plantearía de forma experimentalmente probada. Y se podría hacer un teléfono, quizás, ¡ostras!, con el otro lado. Una gran idea planteada. Entonces, claro, el concepto de la muerte dejaría de tener sentido. El concepto de si a alguien no le va bien en esta vida, coge una pistola, se pega un tiro directamente y dice, total, como voy a revivir en el otro lado y ya tengo otra vida, ¿no? Claro, pero al final allí hay mucho toque religioso, porque si descubrir la verdad implica que estábamos equivocados, que no hay muertos y que es un reflejo de nuestra mente, claro. Hay se puede generar una religión sin querer, con base científica al respecto. Pero, por supuesto que sí. O sea, vamos, Guillermo de Ockham lo tendría bastante fácil en este sentido. No haría falta ni siquiera la navaja famosa, que tanto nos han pegado palos con ella, ¿no? Pero es verdad que yo creo que religión y ciencia siempre han estado muy relacionadas, y podría ser prácticamente lo que es el inicio de una nueva religión, pero indudablemente. Yo creo que vivimos en un tiempo de transición muy interesante. Y no lo digo por las IAs. El tiempo de las IAs va a acabar más pronto de lo que pensamos. Sí. ¿Por qué? Pues porque entendemos la computación con los bits, con el 1 y el 0, con abierto y cerrado, con electricidad pasa o deja de pasar. Pero cuando aparezca la supremacía cuántica de los ordenadores que utilizan los qubits, dejaremos de pasar de 0 y 1 en poder computacional a una probabilidad entre, imaginemos, una esfera donde el 1 está arriba y el 0 está abajo. Todas las posiciones de la esfera entre el 1 y el 0, y además pudiendo estar a la vez,
es el poder computacional que tendrán esas nuevas IAs que ya no las podremos entender. Es que cambia. Y se podrá resolver cualquier cuestión. Es que cambia el punto de vista. Nosotros cuando estudiamos la carrera nos enseñaban que pues había un toroide de ferrita, pasaba un hilo por aquí y pasaba otro hilo por aquí. Cuando pasaba la electricidad por este hilo se magnetizaba con 0 y cuando no, pues con 1. Y luego había otro tercero que le quitaba lo que es y lo reseteaba, ¿no? Yo creo que ese concepto, que al fin y al cabo era muy arcaico, es como ocurrió con la bombilla de tungsteno, que ya prácticamente nada más que creo que queda una, que es la que está en California, en el parque de bomberos, creo que está, no sé, en Estados Unidos, sí, en un parque de bomberos que todavía está ahí encendida, ¿no? Desde tiempo. Entonces, no sé, yo creo que esto, el tema de la inteligencia artificial, de verdad, Iván, que está un poco, no sé, a mí me asusta. A mí me asusta mucho. No sé hasta dónde va a llegar, no sé cuándo va a pegar ese cambio, quizás a lo mejor con los ordenadores cuánticos y esa estructura cuántica de diseño, esa arquitectura cuántica, que yo creo que está mejor enfocado, ¿no? La arquitectura cuántica, en cuanto entre, no sé cuánto tardará, yo imagino que ya habrá cosas, ¿no? Pero evidentemente yo creo que, yo hacía programas antes. Empecé a estudiar el Kotlin, es un lenguaje de programación que se utiliza para muchas cosas. Empecé a estudiarlo y llevaba 4 meses estudiando Kotlin de programación. Y de repente un día se me ocurre pedirle a una IA, decirle, oye, hazme un programa para hacer esto. Y lo que yo había tardado 6 meses me lo hizo en 3 segundos. Sí, así funciona. Entonces, y además lo compilé y funcionaba. O sea que... Una idea importante. No sé hasta dónde va a llegar. ¿No has pensado utilizar la IA para que te ayude en el análisis de psicofonías? ¿Para que encuentre patrones de oscilación en ondas o para que detecte lo que se nos pasa? No se ha diseñado todavía una IA para ello. Mucha gente me lo ha comentado con el tema de la psicofonía. Oye, para escuchar las psicofonías es tan difícil porque lo que oye una IA, de hecho, cuando tú le hablas a una IA, la IA no te intuye lo que tú estás diciendo. Te reconoce sonoramente, fonéticamente, todo eso, ¿no? Y entonces, en función de lo que reconoce, te responde. De lo que te reconoce el habla. El problema está en el reconocimiento del habla. Bueno, pero el habla es una onda y como onda se puede traducir a matemáticas y eso lo entiende la IA. Es indudable, eso sí. El problema está en que necesitaríamos preamplificar el resultado de las psicofonías para hacerlo susceptible a que una IA lo escuche. Quizás a lo mejor tendría que ver algo incluso los micrófonos, porque cuando tú le hablas a una IA le estás hablando a través de un micrófono, de un ordenador o de un teléfono móvil. Ah, claro. Entonces, incluso tiene que ver eso. Las psicofonías están formadas no por palabras humanas, no hay una laringe, hay una transformación de sonido. Sobre todo en las psicofonías por absorción se produce lo que es la transformación del ruido. Incluso tú tienes una serie de molla sonora que genera un ruido y de repente la última parte se colapsa y se forma la psicofonía ahí. Claro. Y se ha notado muchas veces cómo las psicofonías se forman a partir de ese tipo de transformaciones, ¿no? Es súper curioso el mundo de las psicofonías. Bueno, quién sabe, a lo mejor en el futuro pero sí, se puede desarrollar algo. Ojalá alguien pudiera ayudarme para desarrollar parte de una IA en encontrar esos patrones sonoros para la codificación. El público que nos está viendo, si alguno tiene conocimientos a la hora de crear inteligencia artificial y cree que puede hacer algo, que se ponga en contacto con Pedro. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Vamos a tratar un último tema para ya finalizar. Y es, bueno, a lo mejor no tiene que ver tanto con el misterio, pero sí es una de tus grandes pasiones. Coméntanos un poco por tu afición sobre la astronomía. Mira,
Mi padre me regaló un telescopio cuando yo tenía 6 años. Mi padre siempre me ha llevado por un cauce absolutamente de ciencia, de formación, de investigación, de esas cosas que nos llevan a comprender la naturaleza de todo. De hecho, mi padre es un gran amante, todavía vive el hombre, y muy bien. Quiero decir que está muy bien. Y bueno, siempre me ha llevado por ese tipo de cauces, ¿no? Me regaló un telescopio para que observara el firmamento. Era un telescopio de 6 centímetros de diámetro, más o menos como con el que Kepler hacía sus descubrimientos, ¿no? Y yo tenía una frustración encima, Iván, terrible, terrible. Siempre estaba absolutamente frustrado, ¿no? Diciendo, bueno, mi telescopio de 6 centímetros no veo nada. Veía la luna enorme, le metía un montón de aumentos con un doble Barlow, un triple Barlow. Bueno, en aquel entonces triple Barlow no existía, era el doble, y que es un amplificador, es una lente. Todo por lentes chiquititas, no veía, bueno, nada, de nada. Bien. Eso me frustró mucho, pero de hecho perdí horas mirando el cielo, horas. La astronomía empezó a encantarme. Cogía revistas, me hacía recortes a las fotos que hacían y para mí eran maravillosas, ¿no? Ver el cosmos, intentar entender el cosmos, intentar ver de dónde venimos, ¿no? Y sobre todo hubo algo que para mí es uno de mis maestros, ¿no? Que me influyó muchísimo, y era Carl Sagan. Carl Sagan, con su serie Cosmos, en aquel entonces, cuando se estrenaba a lo salvaje, a lo bestia, me hizo también reflexionar y comprender cuál es el espíritu de la ciencia, ¿no? Pero a la vez se enfrentaba con otra parte mía, ¿no? Y era el intento de conocer lo que no se consideraba ciencia. No entendía lo que era un detractor por concepto científico. Porque yo siempre he pensado que el científico va en busca de la naturaleza y de la sabiduría. Nunca he comprendido cómo es posible que un científico pueda ser detractor del misterio cuando no lo ha estudiado. Claro. Eso no me cabe en la cabeza. Y no me cabe en la cabeza de una persona escéptica como yo. Yo soy escéptico, sencillamente quiero demostrarme a mí mismo en las cosas. Creo en todo, creo en los mediums, creo en los fantasmas, creo en las psicofonías, creo en lo paranormal. Creo que hay vida más allá de la Tierra. Y ahí es donde viene un poco mi planteamiento de esa afición mía, ¿no? Ver el cosmos, estudiar el cosmos, para mí es comprender qué es lo que puede llegar a albergar el cosmos, albergar otras estrellas, que quizás los astrofísicos tan solo se lo plantean con términos físicos y que si no reciben un mensaje desde otro mundo, pues a lo mejor pueda no existir. Me gusta ese planteamiento, es ciencia, de acuerdo, pero no lo comparto. No lo comparto porque siempre creo que hay que dejar la puerta abierta a la posibilidad de que la ausencia de pruebas no prueba la ausencia, y esto es de Carl Sagan. Claro, porque esto genera un panorama dentro de los que buscamos, dentro de los que, bueno, nos hacemos preguntas, un poco divisorio, porque hay muchas personas que intentan hacer misterio, pero caen quizás en falsos métodos y desprestigian el método científico, pero quieren buscar sin tocar, sin estar con los pies en el suelo, como tú dices. Claro. Y eso genera frustración porque hay una obstaculización del misterio por gente que se aferra a cosas que no tienen base alguna o que están muy demostradas. Es verdad. Yo creo que hay términos extremos en todas partes, tanto en la parte de creencia como en la parte de no creencia, ¿no? Yo creo que, como decían los filósofos, el término medio es el más correcto. Siempre te ayuda a tener una estabilidad en todos los sentidos. Creo que el científico debe de dedicarse a colaborar con la investigación y no por el hecho de pensar que va a haber mucha gente que se meta con ellos por el hecho de hablar de fantasmas. No se deben de estudiar los fantasmas. Creo que es necesario que estudiemos las supernovas para saber cuál es el concepto de supernova y qué es lo que pasa con una supernova. Porque a lo mejor no existen las supernovas y para saberlo tenemos que estudiarlo. Claro, claro. Y hacer mucho trabajo.
Porque si tú dices, no, todo es una conspiración, todo es mentira, todo son hologramas, todo es inventado, ¿no estás cerrándote a investigar? Por supuesto. Porque si tú coges dogmáticamente un misterio y lo vuelves ultra misterioso, estás cerrándote sin darte cuenta de que tienes que investigar si realmente es un holograma o son piscinas, como dicen. Claro. Yo creo que esa es la base de la cosa, la investigación. Yo sé que no todo el mundo es investigador, no todo el mundo es partícipe de la ciencia, no a todo el mundo le gusta la astronomía como nos gusta a nosotros, ¿no? Y como, en cierto modo, escudriñamos un poquito el cielo a través de fotografías maravillosas, astrofotografía, que me encanta. De ahí viene mi frustración, ¿no? Cuando eran telescopios pequeñitos y bueno. Bueno, me has enseñado que tienes algunos de grado militar. Sí, bueno, algunos sí, pero ya yo creo que parte de esa frustración, ¿no? Cuando empiezas a ganar tu primer sueldo, empiezas a ahorrar para comprarte un telescopio, ¿no? Y así, pues creo que tengo 11 telescopios. 11 telescopios cada uno. Y al fin y al cabo me quedo con los más pequeños. Fíjate, tengo un Skywatcher pequeñito y es con el que más observo el cielo, ¿no? Y tengo telescopios que valen una barbaridad de dinero, que tienen sistemas rotacionales y tal. Bueno, en fin, que me cuesta más, entre otras cosas, porque a veces no puedo ni moverlo por lo que pesan, ¿no? Pero tengo otros súper interesantes, que ya hablaremos algún día. Es un gran hobby, observar el tiempo, observar la luz, que quizás ya no existe estrella que emitió esa luz porque está viajando. Es observar el tiempo en sí mismo. Es observar el tiempo. Estamos haciendo un viaje en el tiempo. Pues con esto, Pedro, yo te doy las gracias por haber compartido este espacio en Gran Misterio. Hemos hablado de muchas cosas a nivel profundo, no solo lo superficial. Hemos tocado algunas teclas importantes. Yo creo que sí. Y te invitaría a hacer un segundo programa en el futuro sobre otras cuestiones también igual de interesantes. Pues Iván, querido, sabes que te quiero un montón, que me encanta cómo piensas, porque pensamos igual. Y que yo encantado de estar aquí en tu programa con todos tus súper espectadores y nada, esperando que llegue ese día para que me vuelvas a invitar. Muy bien, pues amigos, con esto dicho, aquí nos despedimos, os mandamos un cálido abrazo y nos veremos en otro programa.